A 3 días de que se cumpla un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin no solo aseguró que el conflicto armado continuará, sino que anunció la suspensión del cumplimiento por parte de su país al nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, más conocido como Nuevo START, el último pacto firmado con Estados Unidos para la reducción y control de armas nucleares, generando incertidumbre sobre el futuro de la seguridad global. Este acuerdo básicamente es bastante largo, extenso, pero implica dos cosas fundamentalmente. Uno, es la limitación que deberían tener soviéticos o rusos y americanos respecto a armas nucleares desplegadas, es decir, armas nucleares que se podrían utilizar en este momento. Y el segundo punto está referido a ciertos mecanismos de control, es decir, están obligadas las partes a darse información sobre las armas nucleares, es decir, hay un mecanismo de control y de verificación para la cual estos países están obligados. A pesar de que Putin precisó que solo suspenderá este tratado, alegó que Rusia debe estar preparada para realizar ensayos nucleares si Estados Unidos los lleva a cabo primero. Bueno, el mensaje que da es que no está dispuesto a detenerse. Si alguien piensa que Rusia ha fracasado o que Rusia va a intentar algún otro tipo de política, ¿ok? Respecto a Ucrania o va a intentar algún tipo de negociación y salida, pues, decorosa del conflicto, lo que nos dice Putin es que él está convencido de que va a continuar, pues, es su proceso, ¿no? En el discurso que duró más de una hora, el jefe de Estado de Rusia también explicó las razones que lo llevaron a tomar una iniciativa militar en territorio ucraniano. Según Putin, fue Occidente el encargado de que se desencadenara la guerra debido a varios antecedentes en el oriente de Europa. ¿No? Ha dicho, por ejemplo, que Rusia no tuvo más remedio que atacar Ucrania, es decir, que prácticamente el gran causante que Rusia ataque a Ucrania es Occidente, ¿no? Y esa es una manera, de alguna manera, de lavarse las manos de una situación que evidentemente no ha sido la mejor en los últimos tiempos para Rusia, ¿no? Es decir, tuvimos que hacerlo, no tuvimos otra posibilidad. Occidente nos llevó a eso, ¿no? Eh, uno lo que lee es una narrativa que claramente es una narrativa hacia el ruso, hacia el ciudadano ruso, ¿no? Una de las razones para afirmar que Occidente desencadenó la guerra entre Rusia y Ucrania es que Estados Unidos desplegó sus bases antes de la guerra cerca de las fronteras con Rusia. También es cierto que Estados Unidos también cometió muchos errores, ¿no? En los 90 amplió, Estados Unidos Occidente, mejor dicho, la Unión Europea se amplió hacia el este, la OTAN se amplió hacia el este, aunque había prometido no hacerlo, se amplió, comenzando a incorporar países que habían sido parte de la zona de influencia soviética y de la misma Unión Soviética, y esto comenzó a generar amenazas en Rusia, una Rusia que siempre se ha visto amenazada por Occidente. Entonces yo creo que él se ve como alguien que busca detener esa amenaza occidental, ¿no? Tras el discurso de Putin, el asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, fue el primero en reaccionar. Mediante su cuenta de Twitter, aseguró que Putin públicamente ha demostrado su irrelevancia y confusión. Ha subrayado que Rusia está en un punto muerto, no tiene soluciones prometedoras y no tendrá ninguna. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, exhortó al presidente ruso a considerar su decisión de suspender el tratado, mientras el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, calificó la decisión de Rusia de muy desafortunada e irresponsable. Cabe mencionar que horas antes del discurso de Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó por sorpresa Ucrania, en aras de seguir mostrando su apoyo económico y militar al bando de Volodymyr Zelensky. El conflicto en Ucrania se ha convertido en algo que podemos llamar una guerra proxy, ¿no? Es decir, Ucrania, si bien la guerra es entre Ucrania y Rusia, es evidente que detrás de Ucrania está casi todo Occidente, Europa Occidental y Estados Unidos, ¿no? Prácticamente es un enfrentamiento entre Rusia y Europa Occidental y Estados Unidos, pero utilizando a Ucrania como
como nexo, ¿no? Para el especialista, la visita sorpresa de Biden se da en un momento clave para reafirmar la solvencia con Ucrania. Putin reafirma que no se terminará la guerra hasta no ver a Ucrania derrotada. Que Dios nos coja confesados. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta.